Libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Y vamos a estar hablando acerca de saliendo del desierto. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo que está en este lugar. Dice la Escritura de la siguiente manera: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en dónde. ¿En dónde? ¿En dónde? Si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo ¿de qué? ¿De qué? Vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granado, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan ¿con qué? Ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Amén y amén. Diga conmigo: hoy voy a salir del desierto. Mire, la vida tiene múltiples etapas en las cuales nosotros nos vemos involucrados. Como la vida tiene múltiples etapas, la Escritura dice en el libro de Eclesiastés de que todo lo que se hace bajo el cielo tiene un tiempo. O sea, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo dice, para endechar, hay tiempo para sembrar, para recoger, hay tiempo para todo. Y como en la vida tiene ciclos y tiene tiempos para todo, hay tiempos en la vida que son tiempos desérticos. Hay tiempos en la vida donde las cosas no salen. Cuando hablamos de desierto, yo creo que todos nos vamos al pensamiento de un área grande donde está llena de arena, donde hace un sol inclemente y donde no hay casi nada ni para tomar ni para comer, ¿cierto? Uno apenas se pone a pensar en el desierto, inmediatamente que uno piensa en el desierto, uno le da sed, ¿no? Le produce a uno una sensación de que es un lugar hostil, que es un lugar donde nosotros no podríamos sobrevivir, ¿sí? Los desiertos, hay cualquier cantidad de desiertos en el mundo de grandes extensiones, pero Israel estuvo en uno de ellos atravesándolo en su travesía hacia la tierra prometida. Así como hay desiertos físicos, hay desiertos espirituales, hay desiertos en la vida de cada persona. Hay momentos en la vida en que las cosas no salen. Hay momentos en la vida en que parece que no se fuera a terminar aquello que está sucediendo. Hay momentos en la vida en que nosotros, por más que trabajemos, por más que hagamos, nosotros vemos que la tierra no da su fruto, que lo que hacemos no está dando su fruto. Eso se llaman desiertos. Hay momentos en la vida en que uno quisiera salir corriendo porque uno no encuentra la solución a las cosas. Y eso es algo que vivimos todos. Todos los hombres vivimos en algún momento de nuestra vida desiertos. Nosotros vamos a encontrar que los hombres de la Biblia vivieron desiertos. Uno va a encontrar que Abraham vivió un tiempo de hambre en la tierra y tuvo que descender a Egipto. Vimos a un Isaac que también vivió un tiempo de desierto en su vida y también tuvo que moverse a buscar una solución. Vimos también a un Israel o a un Jacob, cuando ya su nombre era Israel, que también vivió un desierto. Los hombres de la Biblia han vivido un desierto de todo tipo. Vivieron un desierto de tipo económico, algunos vivieron un desierto de tipo familiar. Vemos la vida del justo Job, que también vivió un desierto de todos los
tipos: familiar, viví un desierto económico, viví un desierto moral, ¿sí? Viví un desierto de todo tipo. Todos hemos pasado por ese tiempo. Y el libro de Deuteronomio capítulo 8 versículo 15 dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Grande y espantoso, dice, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, y donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Cuando nosotros hablamos de desierto, siempre el desierto va a ser de alguna manera un desierto espantoso. Sí, va a ser un tiempo que dentro de nuestra parecer va a ser un tiempo grande. Pero ese desierto no viene solamente porque viene en la vida porque sí. El desierto viene en la vida porque el desierto viene para matar nuestra manera antigua de vivir. El desierto apareció delante del pueblo de Israel porque el pueblo de Israel no podía entrar a la tierra prometida viviendo la cultura de Egipto. Recuerde usted que el pueblo de Israel estuvo preso o esclavo, llamémoslo mejor, durante 430 años en una nación donde ellos trabajaron en pro de hacer el imperio que Egipto estaba construyendo. Y en esa esclavitud ellos tenían para comer, tenían donde dormir. En esa esclavitud ellos tenían todas las cosas que una persona normal necesita. Pero cuando Dios los saca de ahí, los mete en un desierto para no hacerlos depender de un sistema, sino para hacerlos depender de Dios. Por eso cuando usted sale del mundo, cuando usted sale del sistema del mundo, de lo que la gente vive normal, usted comienza a caminar por en medio de un desierto. Usted empieza a salir de un sistema donde todo se tiene, donde usted tiene para comer, donde usted tiene para vestir, donde usted tiene de todo, y usted depende de lo que el sistema le puede dar. El sistema le pone horarios, el sistema le dice qué hacer. Quien gobierna el sistema se llama el espíritu de Mamón, que quiere decir el que controla supuestamente las riquezas, el dinero, la avaricia. En medio de ese sistema en el que se está inmerso, Dios nos quiere sacar de ese sistema para que nosotros no dependamos de lo que todo el mundo depende, para que nosotros aprendamos a depender de Dios. Dios sacó a Israel de Egipto para que Israel aprendiera a depender del único que vive y reina por los siglos de los siglos. El libro de Deuteronomio dice: para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Yo le vengo a decir a usted en esta mañana que Dios te va a sacar del desierto, pero la lección que tenemos que aprender hoy es que nosotros no vivimos de lo que el sistema del mundo dice, nosotros vivimos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Todos los reinos del mundo pasan, todo lo que se comienza en esta vida se acaba, pero lo único que no se acaba es la poderosa palabra del Señor. Faraón pasó, Nabucodonosor pasó, Herodes pasó, Hitler pasó, pero lo único que no pudo hacer ni Faraón, ni Herodes, ni Hitler fue terminar con la palabra de Dios. Intentaron quemar la Biblia, no pudieron. Intentaron detener la Biblia en muchos países y no pudieron, porque la palabra del Señor vive y permanece para siempre. Amén. Es su palabra, amén. Pero el desierto viene para matar nuestra antigua manera de vivir. Israel tenía que dejar todas las costumbres que durante 430 años había tomado en Egipto. Yo creo que si usted toma su maleta y se va a vivir a otra nación muy diferente a Colombia, se va a vivir de pronto, digámoslo, se va a vivir a la India, y duro usted viviendo en la India 30, 40, 50 años, usted va a comenzar a transformar su cultura de vida, porque va a estar inmerso en medio de una cultura que lo va a atrapar. Para un hindú se va a encontrar que para los hindúes ellos tienen millones de dioses, millones de formas de vivir diferentes, de creer, y todas esas cosas desencadenan unas culturas que van a tocar a aquel que vive dentro de esta nación. Así le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, aunque tenía un Dios verdadero, el pueblo de Israel estuvo metido dentro de la cultura egipcia, y dentro de la cultura egipcia estaba gobernada por un faraón y por una serie de costumbres que ellos, cuando salieron al desierto, la llevaban. Cuando los desiertos aparecen para matar nuestra antigua manera de vivir. Todas las cosas que nosotros vivamos dentro del evangelio están traducidas a que Dios quiere pasarnos por un proceso, diga conmigo, proceso, para que vivamos de una manera diferente. Uno va a encontrar hermanos en la iglesia que dicen: pero es que cuando yo no venía a la iglesia, yo sí tenía y ahora no tengo. Yo antes hacía y ahora no puedo hacer.
¿Sabe qué es lo que Dios está terminando contigo? La dependencia que tú tienes de un sistema y del mundo. Y ahora Dios quiere que tú dependas de Él, que dependas de su palabra. Amén. Dígale que tiene a su lado: el desierto es lo mejor que me puede pasar, porque el desierto me deja conocer al Dios vivo que yo tengo. Amén. En el desierto, escúcheme, en el desierto tú no vives de lo que el sistema da. En el desierto tú ves milagros hacer. Israel no vivió de las cebollas de Egipto, de las carnes que habían en Egipto. Israel vivió del maná que caía del cielo todos los días. Y ellos salían de su casa, recogían el maná. Israel vivía no del agua de los ríos vivió mucho tiempo del agua de los ríos que tenían en Egipto. Pero ahora Israel vivía del agua que salía de una roca, y la roca los seguía, y la roca era Cristo. A donde ellos caminaban, la roca los perseguía. Esa era la forma y la manera de Dios hacer las cosas, y con usted también. Pero otra cosa que hace el desierto es que el desierto revela el estado de nuestro corazón. Todo desierto va a revelar el estado de nuestro corazón. Cuando nosotros pasamos por un desierto, nosotros vamos a empezar a reconocer o a ver cómo nosotros respondemos ante ciertas dificultades de la vida. Mientras uno tenga las cosas y mientras a uno no se ha movido a un tiempo difícil, nosotros no vamos a saber cómo reaccionar. Pero cuando estamos nosotros en medio de un tiempo difícil, en medio de un desierto, vamos a ver qué se siente no tener dinero. Vamos a saber qué se siente tener un momento seco dentro de su matrimonio. Vamos a saber cómo se responde en medio de un desierto en la vida. Ahí es donde se empieza a conocer el corazón. El corazón solo se conoce en medio de una etapa difícil. Vamos a ver si en medio de una etapa difícil seguimos buscando a Dios, seguimos siendo fieles a Dios, seguimos nosotros buscando su palabra. El desierto va a determinar el estado de nuestro corazón. Porque, mira, uno puede pensar de que uno está bien, uno puede creer que uno está bien, pero hasta que uno no se ha expuesto hasta una condición de desierto, uno no va a saber cómo está el corazón de nosotros. Entonces necesitamos nosotros ver que en medio del desierto Dios empieza a revelar ese estado de nuestro corazón y va a revelar las cosas que nosotros debemos cambiar. Por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando fue al desierto, el pueblo de Israel no había vivido una rebeldía. El pueblo de Israel no había vivido una rebeldía. Estaban metidos dentro de un sistema de esclavitud. Nunca se habían revelado el sistema. Pero en el desierto saltó el corazón rebelde y muchos se fueron con Coré, en medio de la rebeldía y el séquito que hizo Coré para irse en contra de Moisés. Muchos en medio de Egipto no vivieron deseos por lo que las otras naciones hacían. Pero cuando estuvieron en el desierto, cuando vivieron en el desierto, gente de otros pueblos se mezcló con ellos y ellos empezaron a sentir un vivo deseo por las cosas que las otras naciones tenían. ¿Sí me estoy haciendo entender? O sea, cuando uno vive en el desierto uno se empieza a saltar y a revelar lo que uno ve. Mire, el hombre puede decir que es fiel a su casa, fiel a sus hijos, hasta que no le llega el momento de la tentación. Pero cuando llega el momento de la tentación vas a ver cómo es su corazón, hasta el momento en que sea tentado. La gente critica a los políticos y dice que los políticos son ladrones, son corruptos, pero porque a ellos nunca se les ha presentado la oportunidad y les han ofrecido una tajada. Pero cuando les ofrecen una tajada, entonces como que empiezan a actuar de una manera diferente, porque no conocíamos el corazón hasta que no estuvimos ahí. Amén. Entonces podemos decirle que estamos bien, pero en realidad hay que mirar si estamos bien, y el desierto es el único que va a revelar si estamos bien o no estamos bien. Y yo quiero leer el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9. El libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Y mire lo que dice la palabra del Señor con respecto al corazón. Mire, recuerde que la palabra del Señor dice que Dios no mira lo que mira el hombre. ¿Usted sabe qué mira el hombre? Lo que está delante de sus ojos. Que el Señor mira es el corazón. ¿Dios mira el qué? ¿Y el hombre mira qué? ¿Lo que está qué? Por eso uno no se puede casar con cualquier persona. Así parezca que está bien, hay que preguntarle al que escudriña la mente y el corazón, que es el Señor.
Amén. Usted no lo puede pelar como un plátano para mirarlo por dentro, pero el Señor sí lo puede escudriñar por dentro. Amén. Mire lo que dice la escritura. Libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Mire lo que dice la escritura. Engañoso es el corazón más que ¿qué? Más que ¿qué? Que todas las cosas. Si hay alguien engañoso, es el corazón. Más engañoso que los que hacen trampa en la política. Más engañoso, escúcheme bien, más engañoso que aquel que hace fraudes, torcidos. Porque dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Y cuando el Señor dice que todas las cosas son todas las cosas, ¿cierto? Mire, dice, y ¿quién lo qué? ¿Quién lo qué? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su qué. ¿Su qué? Y según el fruto de qué. De sus obras. Entonces el corazón es más engañoso, el corazón es perverso, y el corazón dice, ¿quién lo conocerá? Ni siquiera nosotros mismos conocemos nuestro corazón. Pero si hay un parámetro y hay un medidor para que nosotros veamos el estado de nuestro corazón. Si hay un parámetro y se llama desierto. Mientras el corazón esté mal, va a existir el desierto en la vida de cada uno de nosotros. Porque el desierto está ahí para procesar el corazón, para tratar con el corazón. Si hay un desierto hoy en tu vida y en mi vida, nosotros lo primero que deberíamos pensar es que nuestro corazón todavía no está bien, así creamos que está bien. Porque uno llega a creer y llega a engañarse porque el corazón lo engaña a uno pensando de que uno está bien cuando está uno mal. Engañoso es el corazón, más que todo el corazón termina engañándolo a uno y haciendo creer de que uno está bien, de que uno no está tan mal, de que todo el mundo está mal, que uno está bien, de que uno no necesita tanto cambio, que tampoco uno es tan malo. ¿Sabe qué le dijo el Señor Jesús al joven rico cuando vino y le dijo maestro bueno? Le dijo, no me llames bueno, porque hay uno solo bueno, ese es Dios. Así le dijo el Señor a este hombre que vino a decirle maestro bueno. Dígale al que tiene a su lado, usted no es tan bueno como parece. Por eso está hoy aquí. Pero pastor, en la iglesia van, escúcheme, a la iglesia vamos los que hemos reconocido que tenemos errores y necesitamos cambiar. A la iglesia no va la gente que tiene errores. Vea, la gente que no viene a la iglesia es la gente que tiene errores, pero no ha decidido que tiene que cambiar. A la iglesia venimos los que tenemos errores, empezando por mí, ¿sí? Y luego por ustedes, pero hemos decidido que Jesucristo nos puede transformar. Hemos decidido eso y hemos creído que la obra le pertenece a Él. Lo que no podemos llegar a creer, es que nosotros estamos bien cuando el desierto está en la vida de nosotros. Porque entonces vienen las peleas con Dios, las quejas con Dios. El pueblo de Israel en toda su travesía peleó con el Señor, discutió con el Señor. Pero lo que nunca se dio cuenta el pueblo de Israel era que ellos estaban mal y que Dios estaba bien. Mire, todo desierto que viene en la vida tiene una fecha de vencimiento. Los desiertos no los hicieron eternos. Ningún desierto del mundo físico, ningún desierto del mundo no tiene su límite y tiene su fin. Yo creo que si nosotros tomamos uno de esos carros que andan en el desierto y atravesamos el desierto, cuando vaya a hacer el tour por Israel, se va hasta Egipto y coge de Egipto y se va a Israel en carro. Y cuando usted vaya atravesando, usted va a dar cuenta que el desierto se acaba. El desierto tiene fin. Pero el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto. Duró 40 años en una extensión limitada. ¿Por qué? Porque por la dureza de su corazón empezaron a dar vueltas en el desierto y darle vueltas en el desierto. Mire, el desierto de su vida Dios lo quiere quitar. Dios quiere sacarlo a usted y a mí del desierto. Pero lo que Dios está buscando en medio del desierto es transformar nuestro corazón para que nosotros salgamos del desierto. Porque Dios quiere transformar nuestra vida para que el desierto se vaya de nosotros. Y si nosotros nos rendimos ante el Señor y reconocemos que nuestro corazón nos ha venido engañando por largo tiempo, entonces nosotros vamos a reconocer lo que estamos no haciendo bien y lo vamos a sacar. Y todas aquellas cosas que saltaron por el desierto vamos a saberlas, vamos a pedir perdón y vamos a sacarlas. Recuerde que la Biblia habla de que hay pecados, hay pecados los normales, los que uno sabe que uno está haciendo mal.
Hay pecados ocultos, los que uno esconde, y hay pecados ocultos. Hay pecados que uno ni siquiera se da cuenta. Y que ellos solo van a salir, ellos solo van a salir cuando venga el desierto. Van a exponerse cuando venga la situación. Entonces, el corazón nos puede estar engañando y podemos echarle la culpa a otros de que nuestro matrimonio no esté bien. Podemos culpar a la pareja. Mire, consejería matrimonial, usted escucha al que viene a la consejería y viene siempre hablando de la otra persona. Viene hablando de, si es una mujer, viene hablando del marido. No, que es que ese tipo es no, es un sinvergüenza. Y usted sale convencido de escucharlo. Usted sale, oiga, pero qué tipo tan malo. Y usted va y escucha a la otra persona y sale usted convencido de lo que la otra persona dice, ¿sí? Pero la mejor manera de que nosotros podamos arreglar nuestro corazón es hacernos responsables de nuestra vida. Los desiertos que vivimos son responsabilidad de nosotros. Nosotros no podemos echarle la culpa a otro de lo que estamos viviendo. Debemos asumir la responsabilidad de que nosotros fuimos los que hemos alargado este tiempo. Pero que Dios nos dice en esta mañana que necesitamos salir de ese desierto, que arreglemos nuestro corazón, porque hay una tierra prometida que nos está esperando, hay unas promesas que nos están esperando y que Dios las preparó de antemano para cada uno de nosotros, para que nosotros las disfrutásemos. Amén. Pero hay que salir. Podemos tener problemas económicos y responsabilizar a otros. A veces le echamos la culpa al diablo de lo que el diablo no tiene culpa. Responsabilizamos a otros de nuestros problemas económicos y no nos dimos cuenta que nosotros fuimos los que manejamos mal el dinero. Le echamos la culpa al espíritu de Visa, al espíritu de Mastercard y al centro comercial por la situación que tenemos. Y no nos damos cuenta que tenemos el closet lleno de cosas que ni siquiera usamos. Dígale al que está a su lado, creo que le están hablando. Y yo creo que me están hablando a mí también. Amén. Podemos tener esos problemas económicos y responsabilizar a otros. Podemos discutir con alguien y creer que la otra persona está equivocada. Pero el corazón nos puede estar engañando a nosotros. Entonces hay que revisar. Entonces, la escritura muestra a hombres que mostraron una buena faceta cuando fueron expuestos ante una situación difícil y una tentación y mostraron lo que era. Mientras no fueron expuestos a una situación difícil, no mostraron lo que era. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, Caín, mientras en la ofrenda, Dios no mostró su desagrado con la ofrenda que Caín le dio a Dios. Caín no fue malo. Pero cuando Dios mostró el desagrado, a Dios no le gustó lo que hizo Caín. Entonces Caín se ensañó y fue y mató a su hermano. Entonces Caín mostró eso. Moisés fue un hombre noble hasta que el pueblo no lo presionó cuando se había muerto su hermana. Y con la muerte de su hermana y la presión del pueblo actuó con ira. Porque vio que Dios no hizo lo que él quería hacer, actuó con ira. Y se quedó por fuera de la tierra prometida. David era un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, pero David no sabía qué era quedarse solo en su casa. Y se quedó solo en su casa y se equivocó, porque todavía no había conocido que su corazón todavía le faltaba algo por arreglar. Juan el Bautista fue un hombre de un carácter impresionante, de una fe impresionante, de una revelación impresionante. Pero cuando estuvo metido en la cárcel dudó de que Jesucristo era el Hijo de Dios y el Mesías. Y en medio de la cárcel mandó a preguntar, le mandó a sus discípulos a que le preguntaran al Señor: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Diga conmigo, el desierto va a revelar el estado de nuestro corazón. El libro de los Salmos, capítulo 24, versículo 3, dice lo siguiente. El libro de los Salmos, capítulo 24, versículo 3. Miren lo que dice la escritura. Dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar? ¿Qué? El limpio de manos y puro de qué. No ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con qué. Él recibirá qué. ¿Recibirá qué? Y justicia de Dios de salvación. Dice que el resultado de un corazón limpio y de unas manos limpias es la bendición del Señor.
Por eso necesitamos arreglar nuestro corazón. Mire, cuando el corazón no está bien, es necesario que el corazón sea calibrado para que retorne al valor original que debería tener nuestro corazón. Cuando usamos la palabra calibración, yo creo que todos conocemos una balanza o un peso, ¿cierto? Los pesos, ellos miden lo que miden porque a ellos se les hace un proceso que se llama calibrarlos. De tal manera que cuando usted vaya a comprar algo y se lo vayan a pesar, ese peso sea el que es, sea la libra que usted compró de papa, sea esa libra de papa. Porque si la balanza está descalibrada, usted puede comprar por una libra de papa, le pueden estar vendiendo media libra y así marca en el peso. En el peso puede marcar una libra, pero está descalibrado. Y al estar descalibrado puede estar marcando una libra, pero el peso es media libra. Entonces hay que llevarlo a que lo calibre. Y para calibrar y para saber si está descalibrado, cada aparato, cada instrumento de medición tiene un patrón. Y ese patrón se le coloca a la balanza. Ese patrón tiene una medida estándar. Pongámosle el ejemplo. Esa pesa tiene una libra, entonces se coloca. Y si no mide la libra, entonces la que está mal es la balanza. Entonces hay que calibrar la balanza. El corazón del cristiano se descalibra cuando no tiene la palabra de Dios, cuando no escucha la palabra del Señor. Por eso hay que venir a la iglesia para no descalibrarse. Hay que venir a la iglesia para no descalibrarse. Porque cuando uno se aleja de la casa del Señor, cuando uno se aleja de la presencia del Señor, uno se descalibra. Y uno puede el día de mañana llamar a lo bueno, lo puede llamar malo, y a lo malo lo puede llamar bueno, por estar lejos de la palabra del Señor. Uno se descalibra. Ay, pastor, ¿eso qué tiene de malo que mi hijo lleve a la novia a dormir a la casa? ¿Qué tiene de malo, pastor? Peor que estén en la calle por allá y que les pase algo. Y se descalibra la medida del cristiano. Se descalibra por estar lejos de la palabra del Señor. Yo pienso que todos necesitamos ser calibrados en la palabra del Señor todas las semanas, las semanas, entre semanas, todos los días, para que nuestra medida sea la medida de Dios. Amén. Entonces, pero la mejor forma de salir del desierto es calibrando nuestro corazón. Nuestro corazón no puede vivir con lo que a nosotros nos parece, sino con lo que a Dios le parece. Porque nosotros tenemos conceptos de que a mí me parece. Pastor, es que a mí me parece. Es que a mí me parece porque yo viví así, porque yo hice así. A mí me parece. Pero habría que preguntarle a Dios y a su palabra qué le parece a Él. ¿Qué le parece a Dios? Porque si algo debemos hacer para tener un corazón correcto, es hacer lo que a Dios le parece. Amén. Mire, voy a dar 3 tópicos, 3 pasos para poder hablar de cómo salir del desierto. Y quiero que vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 6. Mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 8, versículo 6. Dice: guardarás pues los mandamientos ¿de quién? De Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. El primer paso para salir del desierto es guardar sus mandamientos. El Señor le recomendó al pueblo: guarden mis mandamientos, anden en mis caminos, témanme a mí. Mire, para guardar los mandamientos del Señor hay que conocerlos primero. Mire, si hay algo por lo que el pueblo perece por falta de entendimiento. Usted puede estar jugando chance o baloto pensando que se lo va a ganar y que Dios lo va a bendecir, porque está descalibrado. Porque su bendición no viene por el baloto, ni el chance, ni nada de eso. Su bendición viene por la mano del Señor, que va a bendecir su vida. Peor aún, nosotros oramos por bendiciones. Y mire, de las oraciones que nosotros no debemos hacer es orar por riquezas. Orar por riquezas. ¿Sabe por qué no podemos orar por riquezas? Porque es que Él ya nos dio el poder de hacerlas. Y nosotros somos los únicos que oramos para pedir riquezas cuando Él ya nos dio el poder para hacerlas. Y eso tiene una conclusión: no queremos trabajar. Amén. Ya tenemos la capacidad de hacerlas, hay que ponernos a trabajar. Amén. Pero para guardar los mandamientos hay que conocerlos, hay que aprendérselos.
Hay que aprendérselos, hay que entenderlos y hay que practicarlos. Pero por encima de conocerlos, aprenderlos, entenderlos y practicarlos, por encima de estas cosas uno debe amar a quien ordena. Si nosotros amamos a quien nos ordena los mandamientos, nos va a ser más fácil obedecer. El libro de Juan capítulo 14 versículo 15 dice lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos. La mejor forma para obedecer se hace a través del amor. Si queremos guardar los mandamientos del Señor, lo primero que debemos hacer es amarlo a Él, amar su presencia, amar su palabra. Si yo no amo el trabajo en donde estoy y no amo al jefe que tengo, no voy a hacer nada más las cosas que me vean hacer, que me mandan que me vean hacer. Pero mientras no me vean, entonces yo no voy a trabajar, porque yo no estoy amando lo que hago, porque yo no estoy amando a quien me contrató. Pero cuando yo amo lo que hago y amo a quien me contrató por la oportunidad que me dio, entonces yo voy a trabajar, esté el jefe o no esté el jefe. Entonces yo voy a guardar las reglas mientras esté o no esté. Si yo amo a mi pastor, entonces cuando mi pastor no esté, entonces yo voy a obedecer. Pero si yo no lo amo, yo no lo quiero, entonces si el pastor no está, entonces yo voy a hacer todo lo contrario porque él no me está viendo. ¿Sí me estoy haciendo entender? O sea, el amor tiene que ver con el guardar sus mandamientos tiene que ver con el amar. Libro de Mateo capítulo 15 versículo 8. Libro de Mateo capítulo 15 versículo 8. Y dice la escritura de la siguiente manera: este pueblo de labios me honra. Libro de Mateo 15, 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos ¿de qué? De mí. Podemos decir y podemos hablar que guardamos los mandamientos del Señor, pero el Señor no va a mirar nuestra boca, va a mirar nuestro corazón. Podemos decirlo. El pueblo decía de que seguía al Dios verdadero, pero en realidad su corazón estaba lejos de Dios. Hay que guardar los mandamientos del Señor. Y ese guardar los mandamientos del Señor nos va a llevar a que nosotros seamos pastoreados por Él. Si nosotros somos pastoreados por Él, entonces se va a cumplir lo que el libro de los Salmos capítulo 23 versículo 1 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos Él me hará. Pero porque Él es mi pastor, porque Él es quien guía mi vida. Y entonces los delicados pastos y todo lo demás va a venir a mi vida. Dígale al que tiene a su lado: a mí me parece que hay delicados pastos y hay aguas de reposo para su vida y para mi vida. Solo tenemos que obedecer a la palabra de Dios. El libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 dice lo siguiente. Libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas, ¿por la qué? ¿Por la obediencia a qué? ¿Qué limpia nuestra vida? ¿La obediencia a qué? A la palabra. Mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amados unos entrañablemente de corazón puro. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. El libro de Juan capítulo 15 versículo 3 dice: vosotros ya estáis limpios por la palabra que fue enviada. Cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, inmediatamente nuestro corazón se limpia, se calibra. Necesitamos guardar la palabra del Señor, guardarla. No podemos vivir una vida en que queremos salir del desierto, pero no estamos dispuestos a obedecer. Necesitamos estar dispuestos a obedecer para salir del desierto. Usted no necesita que le hagan una liberación para salir del desierto. Usted no necesita una administración en regiones de cautividad para salir del desierto. Usted no necesita una liberación de iniquidad para salir del desierto. Usted no necesita el profeta ungido, el ultra ungido. No, usted y yo lo que necesitamos es obedecer a la palabra del Señor. Cuando nosotros obedecemos a la palabra del Señor, nuestro corazón se calibra, se limpia por la palabra del Señor. Y si nuestro corazón se limpia, entonces ¿quién subirá al monte del Señor? El limpio de manos y el de corazón puro. Entonces la tierra prometida se va a abrir delante de nuestros ojos y nosotros veremos lo bueno que es el Señor para con nuestra vida. Amén. Amén. Diga conmigo: yo tengo una tierra prometida para este año y la voy a poseer.
porque voy a vivir lo que Dios quiere para mí. Amén. Entonces el desierto tiene su fin. Y comenzamos a salir del desierto cuando guardamos sus mandamientos. Amén. Número 2. Segundo paso para salir del desierto es: nosotros necesitamos decidir a quién escuchar. El libro de Deuteronomio capítulo 8 versículo 3 dice, Deuteronomio capítulo 8 versículo 3 dice: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mire, en medio del desierto usted y yo vamos a escuchar muchas voces. Voces que nos van a incitar a no obedecer a Dios, a rebelarnos contra Dios. Hay voces que van a venir para que usted en medio del desierto aborte. Mire, el pueblo de Israel escuchó sin número de voces a las que les hicieron caso. El pueblo de Israel estaba a un paso de entrar a la tierra prometida. Y en medio de ese paso que estaban para entrar a la tierra prometida, el Señor les dijo: tomen 12 espías y los manden a reconocer la tierra. Ellos fueron a reconocer la tierra, duraron 40 días reconociendo la tierra, y cuando volvieron trajeron el fruto de la tierra. Dice que entre dos cargaban un manojo de uvas. Ese manojito que usted se come con una sola mano y con 4 o 5 dedos, ellos lo cargaron entre dos. Ya se podrá imaginar el tamaño del racimo, lo traían entre los dos, entre dos venían. O sea, definiendo de que la bendición era grande para ellos. Pero algo que llegaron 10 de los 12 a decir al pueblo era que todo estaba muy bien, pero que allá habían unos gigantes que era imposible derrotarlos. Pero de los 12 habían 2 que dijeron: vamos, podemos más que ellos, vamos a tomarlos, los derrotaremos. Y uno siempre va a escuchar la voz del desánimo, y uno va a escuchar la voz del sí se puede en el nombre del Señor. Uno tiene que definirse a quién escuchar. A mí, cuando voy a orar, a mí me gusta irme con alguien de fe. Porque cuando uno se va con alguien de fe y uno entra y ve al enfermo, y uno puede declarar de que el Señor puede hacer la obra que el Señor puede hacer. Pero si uno se lleva a alguien que no tiene fe, se va uno a orar y dice: no, Señor, que se haga su voluntad. Prácticamente hace la oración para despedirlo de la tierra, ¿sí? Entonces uno tiene que andar con alguien y escuchar a personas de fe. Uno tiene que escuchar a alguien. Uno va a escuchar diferentes tipos de voces en el desierto. La voz que le dice para qué sigue, la voz de la mujer de Jod, que Jod estaba deprimido, mal por todo lo que había pasado, y la mujer viene y le dice: más bien hable con Dios y muérase, ¿sí? Todo tipo de voces. A Jesús, cuando iba camino, al Señor cuando iba camino a la crucifixión, cuando faltaban pocos días para que lo crucificaran, apareció el apóstol Pedro a decirle: Señor, que nada de esto malo te acontezca. Y el Señor lo volteó a mirar y le dijo: no, apártate de mí, Satanás, porque piensas en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Uno tiene que aprender a discernir las voces que le hablan, porque uno va a escuchar todo tipo de voces, pero uno debe saber dónde Dios está hablando y dónde el enemigo está hablando. En medio del desierto se va a encontrar, o usted se queda más tiempo en el desierto, o usted se muere en el desierto, o usted sale del desierto. Tenemos esas 3 opciones y decidimos escuchar la voz que nosotros debemos escuchar, y debemos decidir escuchar la palabra del Señor. El Señor nos trajo a este lugar y no nos trajo para volver atrás. Decidimos escuchar la voz de Dios y vamos a cumplir 4 años, y hasta ahora el Señor ha sido fiel, y todo lo que falta, porque Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Dios nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos dio. Amén. Él nos trajo aquí para eso. Uno decide qué voz escuchar. Cuando nosotros vinimos al local, nosotros estábamos en Campo Hermoso. Nosotros en el local de Campo Hermoso pagábamos 4 veces menos de lo que valía el local, y eso más o menos era lo que nosotros teníamos de ingresos de la iglesia para poder responder con el local. Cuando vinimos y miramos y Dios nos dijo que este era el lugar, entonces apenas yo recibí la noticia de cuánto valía, yo dije: solo lo puedo compartir con personas que tengan fe, ¿sí? Porque el que no tenga fe me va a decir a mí: usted está loco, usted está mal, y me van a hacer hasta a mí dudar. Mire, prefiero tomar la decisión que tomó Juan el Bautista.
Cuando dudó, mandó a preguntar. Y le dijeron, pregúntele al Señor si Él es el que había de venir. Cuando usted tenga dudas en alguien, vaya donde el Señor y pregúntele. O vaya donde alguien sabio o de fe y pregúntele. Que alguien de fe o alguien sabio no lo va a ayudar a salir rápido del desierto. Amén. Cuando usted tiene problemas en su hogar, lo primero que la voz le va a decir es que se separe. El diablo va a aparecer para decir, sepárese, váyase, llévese la maleta, llévese todo. Porque es la voz de Satanás que va a venir a tu vida. Y usted va y le pregunta a alguien y ese alguien le va a decir, sepárese, váyase, vaya, salga corriendo. Pero cuando usted escucha la voz de Dios y la voz de su palabra, lo que su palabra le dice es, manténgase en su casa, porque su casa y yo serviremos al Señor. Nuestra casa y yo vamos a servir al Señor. Así va a pasar. Amén. Entonces uno tiene que escuchar la voz. Yo pienso que si, yo creo, y quiero colocar aquí un ejemplo de mi casa. Yo creo que si mi mamá no hubiera escuchado la voz de Dios y hubiera salido corriendo en medio de todos esos años, yo creo que yo no estaría acá predicando la palabra del Señor. Pero decidió estar así. Ya mi papá dio pasos altos y Dios me trajo hasta aquí. Entonces todo se da por no escuchar a quien no debemos escuchar, para no mantenernos en el desierto. Amén. Número 3, y con este termino ya, tenemos 10 minuticos. La tercera cosa que debemos hacer para salir del desierto es acordarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros. El libro de Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 dice lo siguiente: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Mire, una de las cosas que nos va a ayudar a salir de los momentos difíciles es recordar todo lo bueno que Dios ha hecho por nosotros. Mire, todo lo malo que haya pasado en nuestra vida, nosotros necesitamos eliminarlo de nuestra vida. Pero si nosotros tuvimos algo malo y Dios eso malo lo convirtió en bueno, entonces quedémonos con lo bueno que Dios hizo con nosotros. Quedémonos con lo bueno. Mire, nosotros vamos a vivir una vida en la que los recuerdos nos van a estar viniendo de vez en cuando. Y ahí es donde nosotros debemos darle relevancia a la obra del Señor y cómo el Señor nos sacó de ahí. El libro de los Salmos dice la escritura, el libro de los Salmos en el capítulo 40 versículo 1 dice, el salmista dice, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Mire que David, el rey David, no estaba hablando desde un concepto pesimista de lo que había pasado. David no dijo, es que yo estuve en el lodo cenagoso, es que yo me estuve ahogando, usted supiera, pastor, estuve mal y mal. No, ¿sabe qué dijo David? Pacientemente esperé al Señor y Él me sacó. ¿Sí? Él me sacó, me sacó del pozo de la desesperación. Él me sacó del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y yo me acuerdo de Él. Y si Él lo hizo así, lo seguirá haciendo. Recuerde todas las cosas que el Señor ha hecho por usted, porque si Él las hizo, las seguirá haciendo. Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy y Él es el mismo por los siglos de los siglos. Pero necesitamos acordarnos de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Cuando usted se quedó sin trabajo, no fue eterno, Dios le dio otro trabajo. Cuando usted tuvo problemas en su casa, que parecía que se fuera a acabar el hogar, usted después vio que su casa se restauró. Entonces cada vez que vuelva a venir un desierto a nuestra vida, cada vez que vuelva a venir una etapa difícil a nuestra vida, nosotros debemos estar seguros de algo, que ese mismo que lo hizo allá, ese mismo lo va a hacer acá. Y te acordarás por todo el camino y que te ha traído Jehová. El Señor les abrió el mar, el Señor derrotó a los egipcios, el Señor les trajo maná del cielo y nunca les hizo falta nada. El Señor les dio una roca que les daba agua, nunca les hizo falta nada. Si usted hasta el día de hoy usted ha visto la mano del Señor, entonces déjeme decirle que lo mejor que podemos hacer para salir del desierto es acordarnos de todo lo que Él ha hecho por nosotros y saber y estar seguros que Él nos seguirá haciendo, que no hay desierto más grande que el Dios que tenemos, que el Dios que tenemos es mucho más grande que el desierto y que su palabra es mucho más grande que cualquier problema y dificultad. Mira, ningún gigante te va a poder detener. No hay un gigante más fuerte que la palabra del Señor.
Ninguna dificultad que venga a tu vida va a poder dejarte sentado. ¿Sabes por qué? Porque el Señor ya lo ha hecho, el Señor lo seguirá haciendo. Cualquier problema que se ponga enfrente, cualquier problema, no te va a poder detener. Acuérdate de lo que el Señor ha hecho. Anoche, cuando me fui a acostar, ya tarde, tenía que acostarme tarde para levantarme súper temprano, y me acosté y empecé a recordar. Empecé a hacer como de todo lo que me podía recordar de toda mi vida, y empecé a recordar eventos, momentos de lo bueno que Dios ha sido conmigo, y empecé a darme cuenta de algo, de que Dios siempre ha sido fiel. Siempre, siempre. Yo creo que duré como 40 minutos, no sé cuánto tiempo duré, pero recordé todo. Todo lo recordé. Y no hay nada mejor en la vida, como un hijo de Dios, de ser agradecido y recordar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero pastor, ¿usted cómo hace para tener fe? Acordándome lo que el Señor ha hecho. Todo. Mire, lo he visto desde muy pequeño. Lo he visto desde pequeño. Crecí y lo seguí viendo. Y lo seguiré viendo. Si algo aprendí en la vida, fue a depender del Señor. Yo me acuerdo de todo. Nada se me olvida de lo bueno que me... Todo lo bueno, lo malo no existe para mí. No existe. Me acuerdo de lo bueno. Solo de lo bueno. Recuerde todos los buenos momentos que Dios le ha dado. La bonita familia que Dios le entregó. Ese problema que vino, pero que se pudo solucionar. Esa enfermedad que tenía, pero que el Señor la sanó. Recuerde todas esas cosas. ¿Sabe para qué? Para saber que este desierto que usted está pasando es un desierto que ya tiene su final. Y que no hay tormenta a la que no se le acabe el agua. Que no hay desierto a la que no se le acabe la arena. Que todos nuestros problemas tienen una fecha de vencimiento. Todas nuestras circunstancias tienen una fecha de vencimiento. Y que somos nosotros recordando al Señor y lo que el Señor hizo. Entonces nosotros vamos a ver la victoria. ¿Sabe qué es la palabra del Señor? Recordar lo que el Señor ya hizo y que seguirá haciendo. Lo hizo con Abraham, lo hizo con Jacob, lo hizo con Isaac, lo hizo con Daniel, lo hizo con Jeremías, con Ezequiel. ¿Por qué no lo va a hacer con nosotros? Si Daniel lo metieron en un horno de fuego y no le pasó nada, si lo metieron con los fosos de los leones y los leones no lo tocaron, no va a haber problema, circunstancia que te pueda tocar cuando tú estás con el Señor. Podrás estar en medio del desierto, pero ¿sabe qué le pasó al pueblo de Israel en medio del desierto? Su vestido nunca envejeció, su pie nunca se hinchó, nunca se acostaron sin comer, nunca. Hicieron carne, Dios les dio carne. Necesitaban agua, Dios les dio agua. Necesitaron pan, Dios les dio pan. Su presencia iba con una nube en el día para que el sol no les tocara. Iban con aire acondicionado. Iban con aire acondicionado. La nube iba sobre ellos para que el calor no les afectara. En medio del desierto. En la noche, para que el frío del desierto, que es hielo, no les dañara, esa nube se convertía en una columna de fuego para que el hielo no los congelara. Si el Señor hizo eso con Israel, ¿por qué no lo va a hacer con nosotros? La nube irá con usted, la columna de fuego irá con usted, el maná del cielo irá con usted, el agua de la roca irá con usted, mientras el desierto se acaba. Cuando el desierto se acabe, las promesas de Dios se cumplirán en tu vida y en mi vida. Pero no nos olvidemos de todas las cosas que Él ha hecho por nosotros. Colóquese de pie ya.